La tuberculosis es un grave problema a nivel mundial. Se calcula que una cuarta parte de la población está infectada por el bacilo de la tuberculosis, lo que significa que dichas personas están infectadas por el bacilo, pero aún no han enfermado ni pueden transmitir la infección. Ante esto, la OMS propone lo siguiente para la prevención, diagnóstico y tratamiento de la tuberculosis. Ejercer un liderazgo mundial para poner fin a la tuberculosis mediante la elaboración de estrategias, el compromiso político y multisectorial, el fortalecimiento de la revisión y la rendición de cuentas, la promoción y las alianzas, en particular con la sociedad civil, configurar la agenda de investigación e innovación sobre la tuberculosis y estimular la generación, traducción y difusión de conocimientos, establecer normas y estándares sobre la prevención y la atención de la tuberculosis y promover y facilitar su aplicación. Desarrollar y promover opciones normativas, éticas y basadas en la evidencia para la prevención y atención de la tuberculosis. Garantizar la prestación de apoyo técnico especializado a los Estados miembros y los asociados junto con las oficinas regionales y en los países de la OMS, catalizando el cambio y creando una capacidad sostenible. Y por último, monitorear e informar sobre la situación de la epidemia de la tuberculosis y los avances en la financiación y la aplicación de las respuestas a nivel mundial, regional y nacional. En el caso específico de México, establece que para lograr un país libre de tuberculosis se debe consolidar la estrategia TAIS en todo el país, fortalecer dicha estrategia con énfasis en estados de alta carga, incrementar la detección en estados de programas débiles, aumentar la calidad de las muestras para vaciloscopia y cultivo, fomentar la participación comunitaria para incrementar su corresponsabilidad, alcanzar la meta de éxito de tratamiento mayor al 85%, garantizar el tratamiento estrictamente supervisado, asegurar el seguimiento bacteriológico y clínico de manera mensual. Implementar estrategias conjuntas de tuberculosis y VIH. También implementar los planes de acción diseñados para cada estado en colaboración de la tuberculosis y el VIH-Sida. Ofertar consejería y pruebas de VIH a personas con tuberculosis. Practicar exámenes bacteriológicos de tuberculosis a personas con VIH. Aplicar quimioprofilaxis con isoniazida a personas con VIH, consolidar un frente estratégico ante la tuberculosis MFR, consolidar también una red de expertos en tuberculosis multifármaco-resistentes para la atención homogénea de los casos en esta condición. También es necesario el fortalecimiento de la red de laboratorios para realizar cultivos y pruebas de sensibilidad a fármacos, así como fortalecer la alianza pública-privada para la atención de la tuberculosis. Avanzar en la incorporación del sector privado y hospitales de alta concentración a los procesos de atención, diagnóstico y tratamiento de acuerdo a la normatividad oficial. También es necesario fomentar la investigación operativa y motivar y fomentar la investigación operativa para la toma de decisiones. Es necesario tener la suficiente economía para lograr erradicar la tuberculosis por completo. Invirtamos para poner fin a la tuberculosis. Salvemos vidas. La coinfección va a tener como definición una coexistencia en una misma persona de dos o varias enfermedades infecciosas distintas. En este caso sería la tuberculosis y el VIH-Sida. Ahora, ¿qué es el VIH? El VIH va a ser el virus de inmunodeficiencia humana. Este virus va a ser el que ataca al sistema inmunitario y que va a debilitar los sistemas de defensa contra las infecciones, claro, y que también va a actuar contra determinados tipos de cáncer y que si no se trata puede causar entonces SIDA. Entonces el SIDA va a ser el síndrome de inmunodeficiencia adquirida y esta va a ser la etapa más avanzada de la infección por VIH. La tuberculosis es causada por la bacteria Mycobacterium tuberculosis, que se va a presentar más comúnmente en aquellos pacientes que estén inmunodeprimidos. Sabemos que el VIH va a ser una enfermedad que va a atacar a nuestro sistema inmunológico, por lo que la coexistencia de ambas va a ocasionar un cuadro que puede ser grave para el paciente. La tuberculosis en sí es considerada una enfermedad grave, sin embargo, para aquellos pacientes que además son VIH positivos, es considerada mortal, ya que sabemos que la primera causa de muerte de los pacientes con VIH es la tuberculosis.
También sabemos que la tuberculosis latente va a ser mucho más fácil que migre hacia lo que sería una tuberculosis activa en aquellos pacientes VIH positivos. También los cuadros clínicos serían mucho más graves, pues sabemos que en un inicio podrían ser similares tanto en pacientes VIH positivos como negativos. Sin embargo, la clínica de los VIH positivos va a ser mucho más llamativa, la cual va a incluir fiebre, adenopatías, esplenomegalia y con frecuencia localizaciones extrapulmonares de la tuberculosis. La localización pulmonar de la tuberculosis va a ser común en pacientes tanto VIH positivos como negativos. Sin embargo, en los positivos va a ser posible encontrarla en otras localizaciones, como sería la tuberculosis ganglionar, en donde vamos a encontrarla en lo que serían los ganglios cervicolaterales, axilares y mediastínicos. También va a ser posible encontrar una mayor cantidad de pacientes que tengan meningitis tuberculosa y otras localizaciones frecuentes en pacientes con VIH positiva serían la tuberculosis esplénica, la tuberculosis hepática, pancreática y también la tuberculosis intraabdominal. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, en el año 2020, 1.5 millones de personas murieron a causa de la tuberculosis a nivel mundial. De todas ellas, alrededor de 214,000 personas padecían además VIH. A nivel mundial, la tuberculosis es la 13ª causa de muerte y es considerada una de las infecciones más mortíferas, tan solo detrás del COVID-19 y un lugar antes del VIH-Sida. Cifras importantes a nivel mundial serían las siguientes. Se estima que en 2020 alrededor de 9.9 millones de personas se infectaron de tuberculosis. Entre estas, 5.5 millones fueron hombres, 3.3 millones mujeres y 1.1 millones niños. En 2020 tan solo 30 países concentraban el 86% de los casos e increíblemente 8 países concentraban 60% de los casos. Entre estos encontramos a India, China, Sudáfrica, Indonesia, Bangladesh, Pakistán y Filipinas. Sin tratamiento adecuado se considera que alrededor de 45% de los pacientes VIH negativos morirían. En otras cifras, los pacientes VIH positivos sin tratamiento adecuado morirían en aproximadamente su totalidad. Más del 95% de los casos y las muertes de tuberculosis se concentran en países que están en vías de desarrollo. La tuberculosis en cifras a nivel nacional, de acuerdo con la Secretaría de Salud, las entidades federativas más afectadas por esta enfermedad son Baja California, Sonora, Sinaloa, Nuevo León y Tamaulipas. También se ha descubierto que es una enfermedad mucho más común en ciudades y municipios con alta cantidad de población. Entre ellos encontramos Tijuana, Mexicali, Reynosa, Ciudad Juárez, Matamoros y Hermosillo. Entre 2019 y 2020 se registraron alrededor de 34,000 casos. El año con menor número de casos fue el año 2000, con alrededor de 16,000 casos. Se ha registrado que conforme pasan los años cada vez hay un aumento en la cantidad de casos, sin embargo, el número de muertes se ha reducido. En 2018 se registró una cantidad de muertes de 1.6 por cada 100,000 habitantes. Asimismo, se ha registrado que alrededor del 65% de los casos cuentan con alguna comorbilidad, como por ejemplo, diabetes, alcoholismo, tabaquismo, desnutrición, drogadicción y VIH-Sida. Todos los grupos de edad están afectados, sin embargo, se ha encontrado que aquellos que tienen una mayor incidencia es el grupo de edad entre 20 y 29 años y aquellos que tienen 65 años y más. A diferencia de otras enfermedades crónicas, muchas veces las personas con VIH, que en este caso van a estar infectadas con tuberculosis, optan por mantener sus diagnósticos en secreto, porque llega un punto en donde ellos se sienten un riesgo para las personas, entonces prefieren mantenerse aislados. Biológicamente, el impacto de esta coinfección va a ser bidireccional, porque la tuberculosis, al aumentar su carga viral, acelera la progresión de la infección por VIH a SIDA. Por otro lado,
la infección por VIH al conducir la declinación del linfocito CD4, esa declinación va a afectar en cuanto a su presentación clínica y evolución de la tuberculosis. Esto porque va a promover una progresión de la enfermedad de personas infectadas con tuberculosis. Este riesgo de progresión de infección por tuberculosis a enfermedades es de un 5% en personas sin VIH en los primeros 2 años solamente. Después de esos 2 años va a ser mayor de un 5% el resto de sus vidas. En personas con VIH, ese riesgo va a ser de un alrededor de un 5 al 15% y este va a ser por año y que va a ir aumentando progresivamente y que va a alcanzar un riesgo de 30% o menos para el resto de sus vidas. Y esto pues podemos decir que al haber más casos de tuberculosis con VIH, va a aumentar el riesgo de transmisión de tuberculosis en la comunidad y esto va a aumentar la mortalidad, también va a incrementar una demanda al sistema de salud y también va a favorecer el desarrollo de otras formas de tuberculosis como la tuberculosis extrapulmonar, entre otras. Al inicio, las manifestaciones clínicas de estos pacientes por la tuberculosis principalmente van a ser, por ejemplo, la tos y el adelgazamiento. Aquí es muy importante el apoyo familiar y también de los amigos para que esto se modifique, pero muchas veces las personas no lo permiten. También afecta sus relaciones sociales. Muchos pacientes enfermos con tuberculosis refieren que esta enfermedad no solamente es una enfermedad física o del cuerpo, sino que es una enfermedad que afecta en todos sus ámbitos sociales. El 26 de septiembre de 2018, las Naciones Unidas celebraron su primera reunión de alto nivel sobre la tuberculosis. Las metas para el 2030 son la reducción del 90% en el número de muertes por tuberculosis y una reducción del 80% en la tasa de incidencia de la tuberculosis en comparación con los niveles del 2015. La declaración política de la reunión de alto nivel de las Naciones Unidas incluyó 4 nuevas metas mundiales. La primera era tratar a 40 millones de personas con tuberculosis entre el 2018 y el 2022. La segunda era administrar un tratamiento preventivo a al menos 30 millones de personas con una infección tuberculosa latente entre el 2018 y el 2022. La tercera era movilizar al menos $13 millones anuales con el fin de facilitar el acceso universal al diagnóstico, tratamiento y atención de la tuberculosis para el 2022. Y la cuarta y última era movilizar al menos unos $2.000 millones anuales para la investigación de la tuberculosis. La OMS lleva a cabo 6 funciones básicas para contribuir a la consecución de las metas de la declaración política de la reunión de alto nivel de las Naciones Unidas. Y estas son: 1. Ejercer un liderazgo mundial para poner fin a la tuberculosis mediante la elaboración de estrategias, el compromiso político y multisectorial, el fortalecimiento de la revisión y rendición de cuentas, la promoción y las alianzas, en particular con la sociedad civil. 2. Configurar la agenda de investigación e innovación sobre la tuberculosis y estimular la generación, traducción y difusión de conocimientos. 3. Establecer normas y estándares sobre la prevención y la atención de la tuberculosis y promover y facilitar su aplicación. 4. Desarrollar y promover opciones normativas éticas y basadas en la evidencia para la prevención y la atención de la tuberculosis. 5. Garantizar la presentación de apoyo técnico especializado a los Estados miembros y los asociados junto con las oficinas regionales en los países de la OMS, catalizando el cambio y creando una capacidad sostenible. Y 6. Monitorear e informar sobre la situación de la epidemia de tuberculosis y los avances en la financiación y la aplicación de la respuesta a nivel mundial, regional y nacional. En México se encuentra un programa de acción contra la tuberculosis. Este se llama Programa de Acción Específico y Prevención y Control de la Tuberculosis del 2013 al 2018. En este, se buscan alcanzar las metas establecidas en acuerdos internacionales para el control de la tuberculosis, relacionado con incidencia, mortalidad y éxito terapéutico. La OMS recomienda como prevención de la tuberculosis ampliar la aplicación del tratamiento preventivo de la tuberculosis entre poblaciones de mayor riesgo, como lo son los contactos domésticos con pacientes con tuberculosis, las personas con VIH y las personas en una situación de riesgo por una inmunidad reducida o en una condición de hacinamiento. También la OMS recomienda integrar los servicios de tratamiento preventivo de la tuberculosis en las actividades actuales de detección de casos de tuberculosis activa. La tercera es que la OMS recomienda
efectuar una prueba cutánea de tuberculina o un análisis de liberación de interferón gamma para detectar la infección por tuberculosis. La OMS tiene como objetivo poner fin a la epidemia de SIDA como amenaza para la salud pública para el 2030. El proyecto de estrategia contra el VIH integra una serie de 3 estrategias del sector de salud vinculadas entre sí y referidas al periodo del 2016 al 2020. Estas son 1. La cobertura sanitaria universal. Esta abarca 3 objetivos principales interrelacionados: aumentar la variedad y la calidad y la disponibilidad de los servicios de salud esenciales, mejorar la utilización equitativa y óptima de los servicios en función de las necesidades y reducir los costos y brindar protección financiera a las personas que requieren los servicios. El segundo es el proceso asistencial continuo. Este proyecto de estrategia define los servicios y las intervenciones esenciales que integran el proceso asistencial y se recomiendan diversos modos para garantizar y mejorar la calidad de los servicios y de los programas. El tercero es el enfoque de salud pública. Este procura lograr una equidad sanitaria y promover la igualdad de género, conseguir que las comunidades participen e incluir al sector público y el sector privado en las medidas de respuesta. En México existen programas contra el VIH. Uno de ellos es el programa Acción Específico CENI-SIDA. Se trata del Centro Nacional de Prevención y Control del VIH y SIDA. Este, a su vez, tiene 2 programas. Uno es el programa Acción Específico VIH y otras infecciones de transmisión sexual 2020-2024. Y el otro es el programa Acción Específico Respuesta al VIH-SIDA y otras infecciones de transmisión sexual 2013-2018. La OMS recomienda como prevención del VIH el uso de preservativos masculinos y femeninos, pruebas de detección y asesoramiento en relación con el VIH y las enfermedades de transmisión sexual, pruebas de detección y asesoramiento para vínculos con el tratamiento de la tuberculosis, circuncisión médica masculina voluntaria, uso de antirretrovíricos a modo de prevención, reducción de daños en los consumidores de drogas inyectables y la eliminación de la transmisión del VIH de la madre al niño. Para finalizar, relacionando todo este trabajo con el escenario de Andrea, podemos determinar que ella se encuentra en un nivel macrosocial, relacionándola a los determinantes sociales de la salud. Esto lo podemos determinar gracias a una investigación sobre determinantes sociales de salud asociados al virus de la inmunodeficiencia humana y tuberculosis en mujeres indígenas del norte de Oaxaca, realizada en el año de 2015 en México, donde se demuestra que la salud depende de factores económicos, sociales y demográficos, tales como ingresos, educación, alimentación, vivienda y estilos de vida, entre otros. La mujer indígena en su gran mayoría tiene unos ingresos bajos, lo que se traduce en una mala calidad de vida, con todo lo que ello conlleva, y relacionado con el nivel macrosocial, debido a que la mayoría de las familias perciben un salario mínimo, una baja educación y altas tasas de migración, hacen de esto un aumento en la vulnerabilidad de las familias a contraer enfermedades, afectando especialmente a las mujeres del hogar. Por ello, finalmente es importante que los organismos especializados en el área de la salud en el país tomen medidas necesarias para evitar el desarrollo y un mal manejo de las enfermedades en estas poblaciones tan vulnerables que se encuentran presentes.